Parlamento contra la corona. Este es el tema de la cultura inglesa, de la historia de Inglaterra del Parlamento contra la corona. Las primeras señales de conflicto entre la corona y el Parlamento comenzó en 1601, cuando los comunes tuvieron quejas de la guardia de Elizabeth acerca del monopolio, pero el Parlamento no hizo demanda alguna. Después de Elizabeth, su sucesor, James I, trató de gobernar sin parlamento como fuera posible. Una de las características de James fue la idea de que el rey tenía divinidad. ¿Esto qué quería decir con esto? James se sentía por encima de la ley, es decir, él era el único y verdadero Dios. Estas ideas no fueron diferentes de otras monarquías. Con esto me refiero a de que otros monarcas en Europa tenían la misma ideología que James. James expresó su opinión abiertamente. Sin embargo, esto le trajo problemas con el Parlamento. Él insistió que él solo era la razón divina para tomar las decisiones. El Parlamento estaba en desacuerdo total con esto. James cometió un grave error al poner al ministro de Elizabeth, Sir Edward Coke, como jefe de justicia. Ahora, esto fue un grave error para James, ya que Edward Coke se basaba en ideología de que, ¿cómo se llama?, en leyes de que privatizaran el poder del rey, lo limitaran, y esto le trajo problemas a James. El Parlamento hizo un acta con nuevas leyes. James quitó a Coke del puesto de jefe de justicia, pero aún así continuaron los problemas. En 1618, al empezar la Guerra de los 30 años en Europa, el Parlamento deseaba ir a la guerra contra los católicos. Charles I, el sucesor de James I, disolvió el Parlamento. Al inicio fue difícil, ya que él necesitaba dinero, y se vio obligado a llamar al Parlamento otra vez. Pero esto no le resultó. Cuando Charles trató de conseguir dinero sin el Parlamento, a través de préstamos de los mercaderes y los banqueros, el Parlamento decidió en hacer a Charles parte de los acuerdos parlamentarios. Charles prometió que recuperaría el dinero para el acta del Parlamento, aunque esto no impresionó a ninguno ya que no tenía ninguna ley razonable. En 1637, Carlos comenzó a hacer serios errores. Estos fueron los resultados de la situación religiosa en Gran Bretaña. Su padre James había estado de acuerdo con que la iglesia anglicana tuviera obispos. Era una situación más democrática y esto dio tanto a políticos como religiosos poder a las clases alfabetizadas en Escocia. Había personas en Inglaterra, conocidas como los puritanos, que querían una iglesia más democrática. La reina Isabel había tenido cuidado de evitar que obtuvieran poder en la iglesia anglicana, incluso ejecutó a algunos de ellos por imprimir libros contra los obispos. En 1638, Carlos se enfrentó a un ejército rebelde escocés sin ayuda del Parlamento. Solo pudo formar un ejército inexperto y marcharon al norte y descubrió que los escoceses habían cruzado la frontera. Charles sabía que era improbable que su ejército ganara a los escoceses. Así que Charles aceptó respetar todas las libertades políticas y religiosas escoceses y también pagar una gran suma de dinero para persuadir que los escoceses regresaran a casa. La guerra civil. Había una vez un rey llamado Carlos I, quien se quedó en Parlamento por los acontecimientos sucedidos en España. Bueno, James I siguió con la política de la reina Elizabeth. En ese tiempo, los católicos irlandeses fueron expulsados de sus tierras y reemplazados por los protestantes de Escocia e Inglaterra. En 1641, Carlos necesitaba tranquilidad, ya que Irlanda seguía en rebelión contra los protestantes ingleses y escoceses. Habían muerto 3.000 personas, entre ellos mujeres y niños. En Londres, Carlos y el Parlamento se pelearon.
para saber quién controlaría sus ejércitos, para derrotar a los rebeldes, ya que muchos creían que Carlos I quería gobernar solo. Carlos I tenía amistad con la Iglesia Católica y los protestantes, los del Parlamento, tenían miedo. Los rebeldes irlandeses dijeron que se rebelarían contra el Parlamento, pero no con el rey Carlos. Carlos se le ocurrió arrestar a 5 diputados, así que Carlos I se mudó a Nottingham, en donde unió al Ejército Rojo por si el Parlamento se rebelaba contra él. Pero la guerra había estremecido. La Cámara de los Lords y Comunes apoyaron a Carlos I, los realistas Cavaliers mejor conocidos, contra el Parlamento. El Parlamento fue apoyado por la Armada y la población de Londres, pero los realistas no tenían fuentes para recaudar dinero. En 1645 el ejército realista no había sido pagado, y como resultado robaron, y al final fueron derrotados por el Parlamento en 1645. El Parlamento introdujo nuevos impuestos a la gente para pagar la guerra.